Feliz de estar de nuevo con ustedes en esta ocasión. Créame que es un privilegio y una bendición de Dios para mi vida hacer un intento de compartir con ustedes algunas cosas. En un programa anterior hablamos acerca de lo que es la doctrina y tratamos de definir un poco y de significar la importancia que la doctrina tiene para la vida de la iglesia y para la vida del creyente en Jesucristo. Hoy vamos a invertir nuestro tiempo hablando acerca de la doctrina de Dios. Vamos a ocuparnos de lo que la Biblia, de algunas de las cosas que la Biblia enseña acerca de Dios. Y tal vez comenzamos por preguntarnos ¿quién es Dios? ¿Quién puede definir quién es Dios? Pero a raíz de lo que hemos aprendido de las Sagradas Escrituras, podemos afirmar que Dios es un ser personal. Dios es un ser personal porque a través de la Escritura vamos a encontrar características y de ellas vamos a hablar un poco más tarde en este programa. Puedo afirmar que Dios es el creador y Señor del universo. Estoy como diciendo palabras fuertes, ¿no? Pero yo he aprendido que es así, que Dios es el creador y es el Señor del universo. He aprendido también que es el redentor de su pueblo. Cuando leemos el Antiguo Testamento en nuestras Biblias, Dios fue el redentor de su pueblo Israel. Pero cuando leemos el Nuevo Testamento, sin dejar de tomar en cuenta lecturas del Antiguo Testamento, Dios es el redentor de su pueblo, de este pueblo que hoy conocemos como la Iglesia de Jesucristo, que la Biblia afirma que es su cuerpo. Podemos afirmar también que Dios es el autor y que Dios es el tema principal de la Biblia, las Sagradas Escrituras. Entre cualquier tema que usted pueda buscar en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, si le pone cuidado, se va a dar cuenta que Dios, en su esencia, Dios como Él es realmente el tema principal de las Sagradas Escrituras. Podemos decir que también Dios es objeto de alabanza y es objeto de adoración por su pueblo, por la iglesia, por aquellos que le aman y que le siguen. Y así podríamos seguir diciendo muchas otras cosas acerca de Dios. Pero, ¿cómo podemos conocer a Dios? Es la pregunta que algunas personas aún en este día se hacen. ¿Cómo puedo yo conocer a Dios? Y por supuesto, quienes amamos a Dios y quienes hemos conocido a Jesucristo como Salvador, encontramos la respuesta a esa pregunta en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Así que en la medida que nosotros estudiamos la Biblia, que sabemos lo que la Biblia dice, en esa medida vamos conociendo a Dios y muy especialmente si esa búsqueda de Dios a través de las Sagradas Escrituras se basa en una experiencia personal que ya haya tenido con Jesucristo, como lo decimos muchas veces, aceptándolo como Salvador y Señor. Eso fue lo que yo hice un día. Un día yo sentí que era pecador, sentí que necesitaba a Dios y encontré a Dios en la persona de Jesucristo y acepté a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Y desde entonces, cada día he conocido mejor a Dios y aunque todavía me hace falta conocer más de Él, conocerle mejor, cada día conozco mejor a nuestro Dios.
Dios se ha revelado a sí mismo en las Sagradas Escrituras. Existe en sí mismo, pero también se ha revelado por sus acciones. Él es creador del universo. Él es creador y sustentador. Él hizo el universo de la nada. Para algunos esto es increíble. Para algunos no pueden pensar que el universo haya venido a ser de la nada, pero vino a existir de la nada, precisamente porque Dios lo hizo. De lo contrario, no tendríamos universo. Así que las Sagradas Escrituras, en esencia, presenta a Dios como el único creador y sustentador del universo. Permítame decirle que la apreciación que tengo de las Sagradas Escrituras, la Biblia no se empeña por ninguna parte en convencernos de que Dios existe. No. La Biblia no abre esa discusión. La Biblia, cuando habla de Dios como el que existe. Y de una vez lo presenta así, como el Dios que existe y como el Dios que se da a conocer a los seres humanos. Entonces, creo que es bueno que tengamos eso claro en nuestra mente y en nuestra acción, de manera que no perdamos tiempo tratando de ver dónde es que la Biblia trata de convencernos, de convencer a la humanidad de que Dios existe, porque no lo va a encontrar. Pero sí va a encontrar que la Biblia presenta a Dios como Él es, como el Todopoderoso, lo presenta como un Dios que puede ser conocido por usted, que puede ser conocido por mí, que puede ser conocido por la humanidad. De manera que para que nosotros podamos conocer a Dios, ¿sabe usted una cosa interesante? Esa cosa o ese elemento o ese aspecto interesante es que Dios ha tomado la iniciativa. Dios, que creó al hombre, ese hombre que cayó en pecado, como explicaremos en algún programa, ese Dios que perdió la comunión con Dios, Dios tomó entonces la iniciativa para que ese hombre pudiera volver a tener comunión con Él, para que ese hombre pudiera regresarse y volver a tener la comunión que tenía con Él antes. Pablo, cuando escribe a la iglesia de los Corintios, se atreve a decirnos que Dios nos ha sido revelado, manifestado, dado a conocer a través de su Espíritu. Así lo afirmó. Si leemos en el capítulo 2 de esa carta que San Pablo escribe, la primera carta a los Corintios, en el versículo 10 vamos a encontrar expresada esa verdad. Dios tomó la iniciativa y el Espíritu Santo de Dios nos ha revelado, nos ha dado a conocer a Dios. Y cuando leemos el libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento, dice este texto que Dios se ha manifestado muchas veces a la humanidad, al ser humano, que lo ha hecho de muchas maneras, de muchas formas. Y ya nos diría que en algún tiempo pasado lo hizo a través de los profetas que Dios designó para darse a conocer a su pueblo. Pero también dice que en estos postreros tiempos, es decir, en el último tiempo, se ha dado a conocer a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Y por eso, como seguramente usted tiene suficiente conocimiento, el Señor Jesucristo vino a este mundo como el Hijo de Dios, precisamente para dar a conocer a su Padre. Y Él lo dio a conocer. Lo dio a conocer de tal manera que ningún ser humano en este mundo se quede sin conocer a Dios, se quede sin experimentar lo que es el amor de Dios
en su propia vida. De manera que usted y yo podemos conocer a Dios. Si usted lo conoce, yo le animo a que continúe conociéndole más y conociéndole más a través de su palabra. Conocemos a Dios de muchas maneras, de muchas formas también, porque Dios de muchas maneras, como ya lo dijimos, se ha revelado y se ha dado a conocer a nosotros. Y como hemos dicho ya, lo repito, podemos conocer a Dios a través de las Sagradas Escrituras, pero podemos conocer a Dios a través de su Hijo Jesucristo, quien, como la Biblia afirma, murió después de haber tenido un ministerio grande en la tierra durante un tiempo, de enseñar, de mostrar el propósito por el cual había venido. Llegó el momento cuando murió crucificado en una cruz. Y la Biblia nos dice que ese sacrificio fue en tu lugar y en mi lugar. Él murió por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida. Y efectivamente podemos tener vida en Jesucristo. Personalmente lo he experimentado por tenerle a Él como mi Salvador personal en mi vida. Hablemos un poco acerca de la naturaleza de Dios, porque hay cosas que a veces no parecen fácil. Hay cosas que a veces resultan un tanto incomprensibles para nosotros, porque Dios existe en sí mismo. Nosotros somos seres humanos con unas limitaciones profundas y tremendas, pero cuando Dios trabaja en nuestras propias vidas, entonces podemos llegar a conocerle a Dios tal como Él es. Y hablar de su naturaleza, por supuesto, tenemos que volver a las Sagradas Escrituras. Porque la Escritura identificó desde el comienzo mismo de ella, las Sagradas Escrituras identificó a Dios. Dijo quién era Dios. De ese Dios que de muchas maneras nos había hablado. Y toda la Biblia también lo hace. Toda la Biblia nos muestra que Dios es Dios, que Dios es el Señor. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, de pronto vamos a encontrar que Dios es el Dios de un pacto que hizo con su pueblo Israel. Debo decirles que Dios eligió un pueblo para sí. Y ese pueblo aún hoy es conocido como el pueblo de Israel. Y Dios le habló a ese pueblo. Algunos de ustedes recordarán que Dios le habló a ese pueblo a través de algunos hombres. Y muy especialmente recordamos a Israel. Cuando recordamos a Israel, recordamos a Moisés. Porque Moisés fue un hombre elegido por Dios para guiar, para dirigir a su pueblo. Pero ese pueblo muchas veces se tornó desobediente. Dios le dio unas instrucciones. Dios le había dado al pueblo unas instrucciones a través de un decálogo de mandamientos, los 10 mandamientos que decían cómo debía comportarse el hombre en su relación con Él. Otras instrucciones le dio a través de Moisés y a través de otros siervos, pero el pueblo de Israel muchas veces desobedeció a lo que Dios le había dicho, a lo que Dios le había mandado que debía hacer. Y en uno de esos encuentros, Dios le dijo a su pueblo, una lectura que encontraríamos en Éxodo el capítulo 3, le dijo, miren, yo soy el que soy. Yo soy Dios. Yo soy el que soy. Y de esa manera, Él les está diciendo que Él era Dios
pero que Él, como ya lo habían entendido, Él se revelaba, se manifestaba, se daba a conocer a ellos como ese Dios, como yo soy el que soy. De manera que Dios en su esencia se muestra al pueblo de Israel como este yo soy el que soy. Hay por supuesto algunos otros nombres en la Biblia que se le dan a Dios, que le pertenecen a Él. Y a través de las Sagradas Escrituras se podrían encontrar varios de esos nombres, que por supuesto yo no voy a gastar tiempo en este espacio para hablar mucho de ellos. Pero Dios es eso, Dios es Él, Dios es el Dios del pueblo de Israel, Dios es el Dios de la iglesia, Dios es el Dios del mundo. Hay una palabra que encontramos en nuestras Biblias que es la palabra Señor, que es una palabra que también se le da a Jesucristo cuando Él vino, el Señor. Pero esa palabra se le aplica a Dios como el Señor del universo, a Dios como el Señor creador, como el Señor que tiene un pueblo, como el Señor que ama a un pueblo. Y la palabra Señor, como ya dije, también se le da a nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino, llamándole el Señor, bien merecido, porque Él es cabeza de la iglesia. De manera que Dios es el Señor de un pacto que hizo con el pueblo de Israel, que Él los iba a liberar, que Él les iba a entregar una tierra, que Él iba a hacer de ellos un pueblo conforme a su propósito. Ahora, Dios también es el Señor del pacto. Es el Señor del pacto, no solo creó al universo, no solo formó todo lo que tenemos, sino que Él aún sigue activo en el universo, sigue activo en esta creación suya y sigue activo dándose a conocer a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su Hijo amado. La expresión Señor del pacto resume en un sentido esta forma extraordinaria en que Él se ha relacionado con su creación. Esta forma extraordinaria en que Dios se ha relacionado con el hombre, con el ser humano. Y es importante cómo Dios ha querido estar cerca, mostrando siempre su identidad al hombre, al ser humano. Y el hombre, muchos de ellos también han cedido a poder identificarse con Dios. Así que es interesante y es importante que nosotros podamos entender que Dios es el dueño del pacto, el pacto que hizo con su pueblo, y que Dios es también el Señor del pacto. Ahora, ese Dios que crea el universo, ese Dios que sostiene al universo, ese Dios que gobierna el universo, en su gracia también ha tenido la bendición de acercarse a los seres humanos, de acercarse al hombre que creó, de acercarse al hombre que tanto le necesita también.
En este sentido podemos hacer unas 3 afirmaciones. En primer lugar, como Señor del universo, Dios trasciende más allá del universo. Hay una distinción entre Él y el universo. Él crea el universo, pero Él mantiene su autoridad, su trascendencia es más allá del universo. Gobierna el universo y gobierna todo lo que pudiese haber más allá de Él. De manera que esta distinción de Dios va también a su creación. Él se distingue de su creación y se distingue del hombre que Él creó. Se distingue del universo, se distingue del ser humano, porque solo Dios es el creador y solo Dios es el Dios, el Señor Todopoderoso, a quien nosotros le debemos pleitesía. Es el único, no hay otro. Claro que usted ha oído hablar de muchos dioses. En la Biblia se habla de otros dioses. Hoy se habla de otros dioses, pero esos dioses, en todo caso, siempre han sido y son falsos, porque Dios es el único Dios verdadero. Yo soy el que soy, como lo expresó en Éxodo el capítulo 3. Como Él tuvo que declararlo, revelándose a sí mismo. Ahora, en tercer lugar, podemos afirmar también que Dios es un Dios triuno. Tal vez esta palabra suena un poquito raro, ¿no? Triuno, ¿cómo es eso? Tal vez usted está más familiarizada con la palabra Trinidad. Porque la afirmación que muchas veces hemos dado es que Dios es un Dios trino, porque Dios existe en 3 personas. Y esa es la verdad que no podemos cambiar, que encontramos en las Sagradas Escrituras. Como Señor del pacto, Dios es un Dios triuno. ¿Qué quiere decir eso? Que es un Dios triuno. Lo que quiere decir es que Dios existe en 3 personas. Sí, Dios existe en 3 personas. Pero ¿cómo es eso que existe en 3 personas? A través de las Sagradas Escrituras vamos a encontrar a Dios. Dios el Padre, como ya hemos dicho, que se ha revelado y se ha manifestado. También nos habla de el Hijo, y la Escritura también nos habla del Espíritu Santo. Si leemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, allí vamos a encontrar que nos enseña que el Señor es nuestro Dios y que el Señor uno es, refiriéndose al Padre. Pero si leemos otra escritura en Juan el capítulo 20, el versículo 17, allí nos dice también que el Padre es Dios, que Él es Dios. Y si hacemos una lectura en Juan el capítulo 1, vamos a encontrar que también el Hijo, es decir, Jesucristo, Jesús, Cristo, como se llamaría en estas diferentes maneras en el Nuevo Testamento, que el Hijo es Dios. Por ejemplo, Juan 1:1 dice, y el Verbo se hizo carne. Y cuando habla del Verbo, se refiere al Hijo, a Jesucristo, que se hizo carne, como la manifestación, una manifestación específica y especial de Dios para con nosotros. Pero también del Espíritu Santo vamos a encontrar algunas indicaciones. Por ejemplo,
En Génesis, el capítulo 3, vamos a encontrar una expresión cuando Dios estaba en ese proceso de crear el universo, de crear lo que hay en el mundo, lo que hay en el universo. Génesis, el capítulo 1, el versículo 3. Repito, Génesis, el capítulo 1, el versículo 3. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y por supuesto, esa referencia tiene que ver con el Espíritu Santo. Y hay otras referencias, por supuesto, en el Nuevo Testamento. Hay una relación importante en la persona del Espíritu Santo, la persona del Hijo Jesucristo y la persona del Padre. Una relación importantísima, donde nos dice que sí, son tres, pero no trabajan independientemente, sino que trabajan en una unidad extraordinaria. Por ejemplo, cuando Dios está creando, Él dijo, hagamos. Cuando fue a crear al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, Dios es un Dios trino, pero es uno. No son tres dioses, como algunos tratan de decirnos. Pero es que ustedes, los cristianos evangélicos, ustedes creen en tres dioses. No, creemos en un Dios que se ha manifestado, según lo que vemos en las Sagradas Escrituras, en tres personas con ministerios, con razones específicas, pero que todos son un Dios. El Dios que es Señor del universo. El Dios que es dueño de la creación. El Dios que es también creador del hombre, creador del ser humano, creador de esta humanidad que necesita de nuevo volverse a buscar a Dios. Esta humanidad, creación de Dios, ha tratado de olvidarse de Dios de muchas maneras. De muchas maneras ha querido alejarse de Dios. Pero no es posible que el hombre se siga alejando de Dios. La necesidad es que el hombre se vuelva a Dios. Si tú has aceptado a Cristo como Salvador personal, yo he aceptado a Cristo como Salvador personal, nos hemos vuelto a Dios. Entonces nuestra tarea y nuestra responsabilidad es acercarnos a aquellos que no conocen a Dios para que ellos puedan también volverse de las tinieblas a la luz admirable. Que Dios te bendiga y en un próximo programa vamos a seguir hablando un poco más acerca de Dios.